Buenas tardes a todos. Me presento, mi nombre es Lucía Aguilar, yo soy médica y soy graduada de la SM. Y hoy les voy a traer esta clase del núcleo 2 de anatomía patológica de adaptación y lesión celular y muerte. Acá les voy a dejar los objetivos de la clase que tienen que ver con caracterizar la injuria celular, injuria subletal y letal, reversible e irreversible, distrofias y degeneraciones, señalar las características de las diferentes adaptaciones celulares, explicar y reconocer la evolución del envejecimiento celular, señalar los mecanismos de lesión en la patología molecular, caracterizar y diferenciar los diferentes tipos de muerte celular, el punto sin retorno, necrosis, apoptosis y autolisis. Primero vamos a empezar con una introducción a la patología. La patología, como ven acá, es el estudio de la enfermedad. Lo que nosotros hacemos en patología es poder ver las causas y las consecuencias de la enfermedad y cómo la enfermedad actúa en el organismo. Es decir, lo que buscamos es poder intentar explicar las manifestaciones clínicas de una enfermedad para eventualmente poder encaminarnos hacia un tratamiento. Es decir, nosotros tenemos que tratar de generar el conocimiento de la etiología y la patogenia de la enfermedad. Como ven en este gráfico, nosotros tenemos a una célula normal que está en constante equilibrio con su medio y frente a un estrés o algún estímulo nocivo, la célula tiene que volver a encontrar una adaptación a ese nuevo estímulo para lograr un nuevo equilibrio. ¿Sí? Si la célula es incapaz de adaptarse o si el estímulo es lo suficientemente nocivo desde un principio, se rompe esa homeostasis, ese equilibrio, y se genera una lesión celular. Si el estímulo desaparece, esa lesión también se revierte porque pasa a ser una lesión reversible, o si el estímulo progresa, persiste y genera un daño más permanente, genera una lesión irreversible y eso puede llevar a la muerte celular mediante la necrosis o la apoptosis. Ustedes en la guía también tienen otro concepto que es la autolisis, que es un proceso de autodestrucción de la célula mediante enzimas que nos genera una reacción inflamatoria. Igual, de todos modos, esto lo vamos a ver más adelante, más en detalle. Para empezar, frente a un estímulo existen distintas respuestas adaptativas, entre las cuales encontramos la hiperplasia, la hipertrofia, la metaplasia, la atrofia y la acumulación intracelular. Vamos a ver todas estas un poco más en detalle. En primer lugar, tenemos la hipertrofia, que se define como el aumento del tamaño de las células. Esto es por una mayor producción de proteínas celulares y se da en células que son incapaces de dividirse. Entonces, lo que va a suceder es que solamente va a aumentar el tamaño de las células y por ende va a aumentar el tamaño del órgano. ¿Sí? Todo esto va a ser porque las células, frente a un estímulo como puede ser una tensión mecánica o algún otro, genera factores de crecimiento que hace que se produzcan más proteínas celulares. Puede ser fisiológica o patológica, ¿sí? Acá, por el lado fisiológico, yo les dejé un ejemplo de, por ejemplo, un paciente que entrena y que sufre una hipertrofia de sus fibras musculares, por ende, el músculo del bíceps va a aumentar de tamaño. Y por el lado patológico, por ejemplo, en algún paciente que tenga algún problema en las válvulas cardíacas, una valvulopatía, o que tenga una hipertensión crónica, vamos a encontrar este músculo, el miocardio, ¿sí? Este es un corte del corazón transversal, donde vemos que el ventrículo izquierdo está engrosado, ¿sí? Esto se llama hipertrofia cardíaca por sobrecarga, o sea, es por el esfuerzo que tiene que hacer el corazón para bombear en contra de, por ejemplo, esa hipertensión. En segundo lugar, tenemos la hiperplasia, que es el aumento en el número de las células, porque son células que ahora sí se pueden dividir, y también pueden estar acompañando a la hipertrofia. Al igual que la hipertrofia, puede ser fisiológica o patológica, y a su vez por estímulos hormonales o por compensación. En el lado fisiológico, acá tienen dos ejemplos. Uno es por estímulos hormonales, como sucede durante la lactancia, o también puede ser durante la pubertad, por un desarrollo del epitelio de las glándulas mamarias, o también por compensación, como puede ser en un paciente que llegue a donar un glóbulo hepático,
y que eventualmente a lo largo del tiempo ese lóbulo se va a regenerar hasta ocupar el mismo espacio y generar todo ese nuevo tejido para volver a tener el hígado que antes tenía, digamos. Por el lado patológico, esto se suele dar más por estímulos hormonales, y acá vemos una hiperplasia endometrial que se puede dar, por ejemplo, en alguna paciente obesa que en el tejido adiposo produzcan más estrógenos de lo normal y esos estrógenos lleguen al endometrio, que es la capa más interna del tejido del útero, y haga que las células proliferen. En tercer lugar, tenemos la atrofia, que es la reducción del tamaño y el número de las células, consecuencia de la disminución de la síntesis de proteínas y el aumento de la degradación, ¿sí? También puede ser fisiológica o patológica, y bueno, del lado fisiológico les dije este ejemplo, que es la atrofia uterina en el puerperio, y por el lado patológico les dejé este ejemplo de un paciente que tenga alguna enfermedad oclusiva arterial que haga que llegue menos flujo sanguíneo hacia el cerebro y haga que se atrofie todo el parénquima cerebral. Después tenemos la metaplasia, donde una célula se sustituye por otro tipo celular que resiste mejor el entorno adverso o ese estímulo adverso que está atacando a las células, ¿sí? Acá hay que aclarar algo importante, que es que la metaplasia no es que la célula cambie de un momento a otro de forma, sino que lo que ocurre es una reprogramación a nivel genético de las células madres que están dando vueltas en ese tejido, donde se van a reprogramar y se van a empezar a diferenciar en una nueva célula más adecuada, ¿sí? No es que de un momento a otro se transforme una célula en otra, sino que tiene que ver justamente con este cambio genético. La metaplasia epitelial más frecuente es la cilíndrica a escamosa, y en este ejemplo les dejé el epitelio pulmonar para seguir, por ejemplo, el caso de un paciente fumador crónico, ¿sí? En un fumador crónico lo que va a pasar es que al estar expuesto el tejido pulmonar al humo del cigarrillo y a todos esos componentes cancerígenos que tiene, lo primero que va a suceder es esa metaplasia de las células cilíndricas normales con esas cilias a un epitelio escamoso o estratificado, eh, que va a resistir mejor justamente la exposición a todo ese humo y esos contaminantes. Eh, Acá les dejé, bueno, la parte más esquemática, y abajo tienen un corte histológico donde se ve lo mismo. Y también tenemos que tener en cuenta que la metaplasia en sí no es maligna, sino que es un cambio premaligno, porque si ese, por ejemplo, si ese paciente sigue fumando y sigue exponiendo este estímulo, en algún momento va a ocurrir una malignización de ese epitelio y ahí sí puede llegar a aparecer un carcinoma de células escamosas o de otro tipo de células, pero que ya tengan una tipía y ya se conozcan como un cáncer. Acá tienen otro ejemplo, pero al revés, de un tipo de célula, una metaplasia de escamoso a cilíndrico en la unión gastroesofágica. Lo que ocurre acá es en un paciente que tenga un reflujo gastroesofágico, van a ver que el epitelio plano estratificado del esófago se va a ver sometido constantemente a ese reflujo ácido al que no está muy bien adaptado, y entonces lo que va a suceder es esa metaplasia que se conoce como esófago de Barrett. Es decir, ese epitelio plano estratificado se va a transformar en un epitelio cilíndrico simple con células caliciformes, como ven acá en el corte histológico, que es más similar al intestino. Si nosotros nos ponemos a pensar, el intestino está mucho más adaptado a recibir todo ese bolo alimenticio ácido que viene desde el estómago, con células caliciformes, que son, para los que no saben, células que producen moco y que obviamente van a neutralizar mejor el ácido que este epitelio estratificado, ¿sí? A nivel macro también dejé esta foto, que se ven como esas lengüetas asalmonadas. Esto es una foto de una endoscopía alta, y se ven esos cambios donde ven acá esas lengüetas asalmonadas, que son donde empieza la metaplasia cilíndrica, y lo, digamos, más pálido ya es el epitelio estomacal. Y por último tenemos como última adaptación las alteraciones metabólicas que pueden ocurrir en la célula y que pueden asociarse a una acumulación intracelular.
esa acumulación de sustancias pueden ser sustancias que normalmente se produzcan en la célula, como pueden ser el agua, los lípidos, proteínas o hidratos, que se acumulen simplemente en exceso, o también pueden ser sustancias anormales que vengan desde el ambiente o que vengan desde el mismo organismo, como puede ser acá, que les dejé una célula normal, que es un hepatocito, son las células que componen el hígado, que por ciertas alteraciones comienzan a almacenar esas gotitas de lípidos que a nivel histológico se ven como en la segunda foto, como esas gotitas más pálidas, más blancas, en lo que se llama esteatosis hepática, ¿sí? También otro ejemplo que no les puse, también puede ser una sustancia exógena en un paciente que trabaje en una mina de carbón y que empiece a acumular en el tejido pulmonar todos esos tóxicos, ese humo que se inhala y se acumule en forma de lo que se llama antracosis. Bien, si volvemos al principio, en esta imagen que yo les mostraba, tenemos que por distintas causas, como pueden ser la privación de oxígeno, agentes físicos, químicos, infecciosos, fármacos, reacciones inmunológicas, cuestiones genéticas o desequilibrios nutricionales, se genere en la célula una lesión que puede ser reversible si el estímulo desaparece y que en principio genera un edema y un cambio graso que después se recupera, o si el estímulo persiste o si es muy grave desde el principio, se genera una lesión irreversible hasta llegar al punto de no retorno, ¿sí? Ahí es donde directamente la célula va a generar procesos de muerte, como son necrosis y apoptosis. Todos estos son los mecanismos de lesión que los tienen como una consigna en la guía y los tienen más en detalle en el Robin, pero para que tengan una idea son estos: la disminución del ATP, la lesión a nivel mitocondrial, la entrada de calcio, el aumento de especies reactivas de oxígeno, lesiones en la membrana celular o el mal plegamiento de las proteínas que generan una lesión en el ADN. Ahora que ya vimos todo lo que puede hacer la célula para adaptarse, vamos a ver qué es lo que genera este cambio, esta lesión irreversible y estos procesos de muerte celular, que son dos, que son la necrosis y la apoptosis. En primer lugar, tenemos la necrosis, que es la muerte de células o del tejido debido a una enfermedad o lesión, consecuencia de la desnaturalización de las proteínas intracelulares y de la digestión enzimática de la célula que está mortalmente lesionada. Esto lo que va a generar es una reacción inflamatoria y tenemos que recordar que siempre es patológica. La necrosis tiene diversos patrones, que son todos estos: la necrosis coagulativa por licuefacción, gangrenosa, citoesteatonecrosis, la necrosis gaseosa y la necrosis fibrinoide. Ahora vamos a ver un poco más cada uno. En primer lugar, tenemos la necrosis coagulativa, que es una forma de necrosis donde se conserva la estructura del tejido durante algunos días porque se desnaturalizan las proteínas, no solo estructurales, sino también que se desnaturalizan las enzimas, que si recordamos también son proteínas, y esto evita que el tejido se degrade, ¿sí? Lo que va a generar eventualmente es una reacción inflamatoria y va a ser las enzimas de los leucocitos que se llamen a ese lugar de infección, de inflamación, perdón, que van a, con sus enzimas, terminar de degradar el tejido. Esto es típico de todos los infartos, menos del infarto cerebral, que tiene otro tipo de necrosis. Y acá, por ejemplo, les dejé un infarto renal, donde si vemos el corte histológico, a la izquierda vemos que están los túbulos con sus núcleos que son un poco más azulados, más basófilos, y todo el citoplasma de las células que es más rosado, más eosinófilo, y al punto de necrosarse, que es del lado derecho de la imagen, esos núcleos se pierden y quedan como una especie de sombras, de siluetas, donde solamente se ven los citoplasmas, y es todo más de color rosado, más eosinófilo, y tenemos también un proceso inflamatorio que está sucediendo entre los túbulos, que ahí sí son esos pequeños puntitos basófilos azulados, que son los leucocitos. Son esas células las que van a liberar las enzimas que terminan degradando el tejido.
Después tenemos la necrosis por licuefacción, que ahí sí es típica del sistema nervioso central. Yo acá les dejé un corte del cerebro, donde vemos que lo que ocurre es una infección bacteriana o también puede ser micótica, que va a llegar, eh, va a traer muchos leucocitos y esos van a ser los que licúen el tejido, que se va a volver un magma, un líquido muy viscoso y se va a perder toda la estructura. Si es un proceso agudo, esto se va a llamar pus, que va a ser muy amarillento y de consistencia pastosa y de mal olor, debido a la presencia de los leucocitos muertos. ¿Sí? Acá ven en el corte histológico que se perdió toda la estructura y es en realidad todo una imagen donde se ven solamente los leucocitos, el infiltrado inflamatorio, donde predominan los macrófagos. Después les dejé esta que es la necrosis gangrenosa, que en realidad no es un patrón en sí mismo, sino que se aplica principalmente al miembro distal, que es la pierna, digamos, y un caso muy específico es el pie diabético, donde se mezclan estos dos patrones. El primero que les nombré, que es la necrosis isquémica o coagulativa, y la necrosis licuefactiva, que le suma ese proceso infeccioso. ¿Sí? Cuando se mezcla esa falta de irrigación y esa infección bacteriana, lo que ocurre es lo que se llama gangrena húmeda. Después, siguiente, tenemos la citoesteatonecrosis o necrosis grasa, donde, por ejemplo, tenemos las enzimas pancreáticas, unas de ellas que se llaman las lipasas, son las encargadas de digerir todo el componente adiposo que nosotros consumimos en la dieta diaria y se liberan desde las glándulas pancreáticas, desde los acinos pancreáticos, en forma inactivada para que cuando lleguen al estómago se activen en este momento y nos ayuden a digerir las grasas de la dieta. Pero en pacientes que tengan algún tipo de obstrucción, como puede ser una litiasis vesicular, estas enzimas se van a activar antes de tiempo y van a generar la degradación del tejido. ¿Sí? Esto va a generar obviamente una, un infiltrado inflamatorio y va a hacer que se degraden las grasas en dos componentes que son los ácidos grasos y una molécula de glicerol, ¿sí? Que es el componente básicamente del triacilglicérido que compone el tejido adiposo. Esos ácidos grasos que se degradan desde esa molécula del tejido adiposo se van a mezclar con el calcio que está dando vueltas por el organismo y van a generar lo que se llama la saponificación de las grasas o más conocido como jabón. ¿Sí? En el corte a nivel macroscópico se va a ver justamente así, como les dije en el círculo, que se ven estos puntos blancos más sólidos, y a nivel histológico se va a ver muy parecido a la necrosis coagulativa, donde se conserva la estructura, si ven están acá la silueta del tejido adiposo sin los núcleos, y también va a haber un infiltrado inflamatorio con depósitos de calcio, que bueno, acá en esta imagen no sale, pero va a estar todo rodeado de leucocitos y de ese pigmento cálcico de esas calcificaciones que se van a ver un poco más oscuras en la imagen. Siguiente tenemos la necrosis gaseosa. Si vemos en la imagen, gaseoso significa parecido al queso, ¿sí? Donde acá tenemos un corte del pulmón y van a ver que tiene el tejido ese aspecto friable, blanquecino amarillento, ¿sí? Friable significa como que se deshace con facilidad. Y a nivel histológico, eso se ve como un sector central donde están los macrófagos, donde se pierde la estructura del tejido también, al igual que la lipoesfactiva, y todo eso se rodea de un infiltrado inflamatorio de macrófagos, donde están las células inflamatorias, los macrófagos y todo el tejido que pierde su forma. Esto, en la tuberculosis, que es el ejemplo clásico, se conoce como granuloma y es muy típico de la enfermedad. Por último, tenemos la necrosis fibrinoide, que se asocia a reacciones inmunitarias en las que se produce un depósito del complejo anticuerpo y suele suceder en las paredes de los vasos, aunque también puede ser en pacientes hipertensos. Esto, este depósito de inmunocomplejos, en el corte histológico se va a ver como esa masa rosada que no tiene forma específica, que es difusa, y eso se llama en patología un aspecto fibrinoide, ¿sí? Que se parece a la fibrina. Por otro lado, tenemos la apoptosis, que es la forma activa de muerte celular,
donde se utiliza energía, actividad metabólica y algunas veces sintetizan ciertas proteínas, ¿sí? A diferencia de la necrosis, esto es fisiológico, es ordenado y es digamos, una muerte celular programada, ¿sí? Es un mecanismo en el que ordenadamente se van destruyendo los componentes celulares y por eso no se genera una reacción inflamatoria a diferencia de la necrosis, ¿sí? La necrosis, como les decía, solamente es patológica, mientras que la apoptosis puede ser fisiológica o patológica. Acá les dejé, por ejemplo, a nivel fisiológico, pueden ser durante la destrucción de ciertas estructuras a nivel embrionario, como por ejemplo las células que están entre los dedos, ¿sí? Si se ponen a buscar imágenes, las manos son más parecidas a la de las ranas cuando tienen ciertas membranas alrededor de los dedos, y eso eventualmente esas células entran al proceso de apoptosis para generar la estructura definitiva de los dedos, ¿sí? Otro ejemplo es el conducto tiroglófico. Y a nivel patológico, ciertos fármacos, como pueden ser los fármacos que se usan en la quimioterapia, o la exposición a radiación, o la falta de oxígeno en ciertos tejidos que genera la apoptosis. Vamos a hablar un poco de los mecanismos apoptóticos. Tenemos dos vías que son la vía intrínseca o mitocondrial y la vía extrínseca o por receptores de muerte celular. Y ambos, como ven en la foto, convergen en esto que es la activación de las caspasas. ¿Qué son las caspasas? Son los ejecutores, si se quiere, de la apoptosis en sí. Son enzimas que van a desarrollar todo ese proceso de la apoptosis, ¿sí? En primer lugar, la vía intrínseca tiene que ver con el aumento de la permeabilidad de la mitocondria con liberación al citoplasma de las moléculas que están dentro de ella y que inducen la apoptosis al llegar al citoplasma, ¿sí? Para que nosotros entendamos, tenemos dos componentes o dos grupos de familias. Uno de ellos es proapoptótico y otro es antiapoptótico. O sea, un grupo va a generar la activación de la apoptosis y otro la va a impedir. Los grupos que están eh, defendiendo de que ocurra la apoptosis es la familia de proteínas BCL que están en el citoplasma y en las membranas de la mitocondria, que van a impedir que justamente este proceso de liberación de los componentes de la mitocondria que va a activar la apoptosis suceda para que este proceso no se active, ¿sí? Cuando la célula se daña o termina de recibir señales de supervivencia, va a activar a los factores proapoptóticos, que acá les nombré dos, que son VAX y VAC, y estas proteínas se van a unir a la membrana mitocondrial, van a formar canales y van a hacer que los componentes de la mitocondria se liberen hacia el citoplasma, ¿sí? Un componente muy común es el citocromo C, que forma parte de la respiración de la mitocondria y que una vez que llegue al citoplasma va a generar la unión a eh, las bases, ¿sí? También tenemos otras proteínas que también están en la mitocondria, como son el SMAC diablo, que entran al citoplasma y en lugar de activar directamente la apoptosis, lo que hacen es inhibir a los inhibidores de la apoptosis. O sea, si inhiben al inhibidor, indirectamente la están activando. Por si no me entendieron, acá les dejé una foto que también está en el libro, donde vemos en la apoptosis la ausencia de señales de supervivencia o la lesión del ADN, por ejemplo, por un estímulo radioactivo, ahí en la parte más de arriba de la imagen, que va a inhibir a la familia BCL y en realidad va a activar estos canales que son VAX y VAC, que son las proteínas proapoptóticas, que van a servir para que los componentes que están dentro de la mitocondria salgan y ahí activen la vía de las caspasas, ¿sí? Y esto va a terminar en la apoptosis. En segundo lugar, tenemos la vía extrínseca, que comienza, como dice su nombre, desde afuera, con receptores de muerte que están en la membrana de las células, que son parte de la familia de los receptores de factor de necrosis tumoral, como puede ser el factor de necrosis tumoral tipo 1 o el FAS o unos cuantos más. El ejemplo típico es con el FAS. El FAS es un receptor de muerte que está en varios tipos celulares, donde se va a encontrar en la membrana celular y se le va a unir una proteína ligando que se llama FAS ligando, ¿sí? Cuando el FAS ligando se une al receptor, esos receptores que están en membrana se van uniendo unos con otros
y van a generar un sitio de unión intracitoplasmático que va a generar, se llama FAD, y va a generar ahí la activación de las caspasas, ¿sí? Las caspasas se están dando vuelta en una forma inactiva y una vez que se unan a FAD, ahí sí van a generar la activación de la vía de las caspasas. Bien, va de nuevo por si no se entendió. Acá en la foto tenemos el receptor FAS, que está en la membrana celular, al que se le va a unir su ligando, que es el FAS ligando, y dentro de la célula se van a unir varios receptores de FAS ya con el ligando unido y van a generar un nuevo sitio de unión para FAD, ¿sí? Y ese FAD eventualmente se va a unir a las caspasas inactivas, que se llaman procaspasas, caspasas, y ahí sí se va a generar toda la cascada de activación que recuerda mucho, no sé si lo habrán visto en ADN, a todo lo que es la activación del factor de complemento, es más o menos lo mismo, ¿sí? Yo acá les dejé dos fotos iguales para que recuerden que esto va ocurriendo a lo largo de toda la membrana celular y que cuanto más FAD se produzca, más se van a activar las caspasas y esto va a generar una mayor activación de la apoptosis. Como ven acá en el cuadrito, este tipo de apoptosis se ocurre mediante estos receptores FAS que están en los linfocitos T citotóxicos, que son los que van a detectar las células infectadas por virus o por bacterias, y también en los receptores de los linfocitos autorreactivos, ¿sí? O sea, en los linfocitos que van a detectar a los linfocitos autorreactivos, perdón. Entonces, de esta manera se van a eliminar todas las células que están infestadas de algún virus o que también podrían reaccionar a ciertas células normales de nuestro cuerpo y generar una reacción autoinmune que no sería útil para nuestro organismo, ¿no? Ya para terminar, vamos a hablar del envejecimiento celular. ¿Qué tiene que ver con todo esto que venimos hablando? Hay una teoría que dice que la acumulación de ciertas lesiones subletales que van ocurriendo a lo largo de la vida podrían tener que ver con el envejecimiento celular. ¿Por qué? Porque reduce la capacidad de las células a responder ante una agresión o directamente podrían provocar la muerte de las células, ¿sí? El envejecimiento celular viene condicionado por distintos factores, como son factores genéticos, lo que nosotros consumimos el día a día en la dieta, las condiciones sociales y ciertas enfermedades que aparecen con la edad, como es la aterosclerosis, la diabetes, la artrosis, la hipertensión y un montón. Hay dos cambios que están implicados en el envejecimiento celular. Uno de ellos es la menor replicación celular, mediante lo que se conoce como senescencia replicativa, en la que en cada división celular se acortan los extremos de los cromosomas que se llaman telómeros y eso eventualmente va a hacer que la célula reconozca como un daño en el ADN y entre en este proceso, en este episodio de senescencia, que es como una forma de pausa, donde se detiene su ciclo celular y la célula se deja de reproducir como un, digamos, mecanismo de defensa para evitar la replicación de células dañadas, ¿sí? Para evitar el acortamiento de los telómeros existe la telomerasa, ¿sí? Si no conocen los telómeros, les cuento, los telómeros están en los extremos de los cromosomas y son eh, como las señales de terminación que cuando la célula entra en mitosis llegan a ese punto de replicación del cromosoma y ya se reconoce que se copió, digamos, todo el cromosoma y toda la información genética, ¿sí? Son una secuencia que indica que ya se terminó, que ya termina la información útil. Y esto es lo que se va cortando con cada replicación y para eso existe esta enzima que es la telomerasa que evita y repone todos esos nucleótidos que se van acortando con cada replicación, ¿sí? Esta telomerasa está muy expresa en las células germinales, en las células madre, pero en el resto de las células que componen nuestro cuerpo no está en gran cantidad, por ende no hay nadie que reponga esos nucleótidos que va perdiendo el telómero a medida que hace mitosis la célula. Entonces, justamente se reconoce como que existe un daño celular y la célula se deja de replicar, ¿sí? Y eso es lo que hace que envejezca la célula. Y en segundo lugar, se habla de esta teoría de la acumulación de lesiones metabólicas y genéticas, ¿sí? Hay algo que se llama especies reactivas de oxígeno, que se producen, por ejemplo, en la respiración celular,
que van acumulándose porque no se pueden desechar y generan alteraciones a nivel de lo que son los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos que componen el núcleo celular. Y eso va alterando la célula y va generando un daño que eventualmente va a generar la apoptosis. ¿Sí? Bueno, con esto damos por terminada la clase. Van a tener ustedes una actividad que va a funcionar como un presentismo, que la van a tener en campus para hacerla. Y cualquier duda que tengan me pueden contactar por campus o si no, nos vemos en el práctico del lunes.